nosotros vemos con mucha preocupación, porque inclusive la ley que declara la necesidad de la reforma tiene aspectos que no son muy buenos como técnica legislativa. Uh-huh. Entonces es preocupante porque los autores que nosotros estudiamos en la facultad y que después consultamos cuando ya en la vida profesional nos vemos en la necesidad de buscar el amparo para un derecho constitucional, nos hablan de las distintas posibilidades de reforma, nos hablan de reformas parciales, reformas totales, de reformas cerradas, reformas abiertas, y esto como para traducirlo un poquito en un lenguaje más comprensible, significa que a veces se dispone, se decide por la legislatura la reforma de la Constitución, y esa reforma puede ser de algunos artículos o de todo el plexo normativo de la Constitución. Sí. Y ahí tendríamos, en el primer caso, una reforma parcial, en el segundo, una reforma total. Y cuando se habla de reformas rígidas, cerradas o reformas abiertas, es porque en algunos casos se somete directamente a consideración de la Convención Constituyente determinado artículo ya dispuesto de una manera que reemplace uno al otro, o se deja a criterio de los convencionales cómo se van a hacer las reformas a los artículos, qué es lo que se va a introducir, porque en esto tenemos que ser muy claros. La Constitución nuestra puede haber quedado un poco atrasada en el tiempo. Ahora, no es contraria a la Constitución Nacional. En algunos casos hay disposiciones de nuestra Constitución provincial dictada en el año 86 que son mucho más integradoras, mucho más completas que la forma que se reglamentó esos mismos derechos o se los previó en la Constitución del 94. Puntualmente en el tema de la salud nosotros tenemos el artículo 21 de la Constitución Provincial, que tiene 4 incisos que de verdad son perfectos, son absolutamente amplios. Incluyen la responsabilidad estatal, porque en la salud siempre hablamos que el primer obligado a prestar el servicio de salud es el Estado, sí. Y por defecto, o ante la imposibilidad de prestar ese servicio por parte del Estado, podemos prever el tema de la prestación por sectores privados. Pero si no, el primer obligado es, por eso nosotros tenemos leyes nacionales que establecen coberturas en determinadas patologías como la obesidad, la diabetes, el VIH, etcétera, etcétera, en las cuales la prestación está íntegramente a cargo del Estado, y si alguna prepaga o alguna obra social se hace cargo de la cobertura de algún paciente, todo lo que gaste esa obra social en la cobertura de esa patología está previsto que el Estado le devuelve ese dinero. O sea, no es que una obra social se empobrece porque cubra aquellas patologías que por su prevalencia, por su importancia, el Estado decide que la íntegra cobertura está a cargo del Estado. No, al contrario. Entonces, si bien la Constitución es del 86, en muchos artículos es de avanzada. Tan es así que no hay planteos jurídicos que hayan dispuesto que hay algún artículo de la Constitución de Jujuy, dictada en el 86, reitero, que se oponga a la Constitución Nacional que nos rige desde el año 94. Eso ya significa que es muy de avanzada. Se puede mejorar, por supuesto. Y cuando se dispuso por la ley 6.302 en septiembre en nuestra provincia la reforma parcial de la Constitución, hay un primer artículo de la ley que dispone la reforma, que dice: declárase la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la provincia. En el artículo 2, ahí empieza el tema que interpretativamente nosotros es muy preocupante, y explico por qué. Porque tiene un primer inciso que dice: modificar y reformar los siguientes artículos. Por supuesto que el artículo empieza: la Convención Constituyente podrá, porque siempre tenemos la posibilidad de que los convencionales, a pesar de lo que se dispuso, por ejemplo, respecto de modificar el artículo 22, que es el que habla de los derechos al ambiente sano en nuestra provincia, la convención se reúne y puede decir: no lo vamos a tocar, sigue así como está porque nos parece perfecto, o lo vamos a dejar como está y además le vamos a agregar un inciso más. Por ejemplo, podría pasar. Podría pasar, ok. El tema es que este proyecto que envió el Poder Ejecutivo
y que después que se envió recién se consultó a algunas organizaciones de la sociedad civil y se hicieron algunos planteos. Yo la verdad que entiendo que debió hacerse previa la consulta a enviar el proyecto, pero bueno, es una opinión personal. Te decía que en el inciso A habla específicamente de algunos artículos y los nombra, ¿no? Artículo 3, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. El tema es que a partir de allí, los otros incisos hablan ya no con referencia a un artículo puntual. Por ejemplo, el inciso B dice: incorporar un nuevo capítulo en la sección primera que consagre nuevas declaraciones, derechos, deberes y garantías constitucionales. Un nuevo capítulo. Esto sería como incorporar nuevos derechos, y hasta ahí estaríamos bien, porque hay algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación secundaria, que está previsto a nivel nacional en una ley. Nosotros podríamos ir más allá y establecer que en la provincia de Jujuy es obligatoria la educación, tanto primaria como secundaria, y eso sería un avance. No lo sabemos, porque no tenemos un proyecto que se ponga a consideración, sino que los convencionales van a ir hablando y disponiendo y decidiendo conforme las comisiones en las que se han dividido para trabajar mejor. Pero en el siguiente inciso, que es el C, habla de reformar la sección segunda, incorporando nuevas declaraciones, derechos y garantías que refuercen la cultura, la educación y la salud pública, incorporando también un nuevo capítulo sobre seguridad pública. Y ahí viene la preocupación, porque ¿cuáles serían esas nuevas declaraciones, derechos y deberes que refuerzan la cultura, la educación y la salud pública? En mi caso particular me genera mucha desconfianza, porque entiendo que a partir del inciso C del artículo 2 de la ley de reforma podríamos tener modificaciones en nuestro artículo 21, que habla del derecho a la salud que tenemos todos los jujeños, y que, reitero, para mí es amplísimo. Sí. Es Y, absolutamente Claudia, es absolutamente comprensivo de todos los derechos que tenemos actualmente a nivel nacional. Y quiero contarle a la gente particularmente por qué decís esto de que es una muy buena, el artículo es muy bueno respecto al derecho a la salud, porque plantea de que todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a la salud y su protección mediante la creación y organización de los sistemas necesarios. El concepto de salud, que me parece que para ese momento también era bastante adelantado, el concepto de salud será atendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural con relación a su medio social. Bueno, ahí entra la cuestión ambiental también, entiendo yo, y nadie puede ser obligado, por ejemplo, a someterse a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, y siempre dentro de los límites impuestos por el respeto a la persona humana. Y el cuarto inciso, que dice: las personas o entidades de cualquier clase tendrán el deber de prestar colaboración activa y diligente a las autoridades sanitarias. Si no lo hicieran, estas podrían solicitar el auxilio de la fuerza pública. Eso es lo que dice el artículo 21 con el título Derecho a la Salud en la Constitución de nuestra provincia. Así es, vos acabas de leerlo y es una maravilla. Es una maravilla porque dentro de ese artículo nosotros tenemos lo que en Nación se dispone en el artículo 42, que habla de los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Es ahí el único lugar en la Constitución Nacional donde se habla de salud. Mientras que nosotros en la provincia de Jujuy en el año 86 teníamos el artículo 21, que es una maravilla. Entonces, ¿esto cómo lo acomodamos? ¿Cómo lo técnicamente y jurídicamente, cómo lo ensamblamos? A nivel nacional nosotros tenemos una ley que podríamos considerar una ley madre, que es la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente. Sí. Esa ley, a su vez, está modificada e integrada por 20 leyes más. Voy a dar un solo ejemplo. Vos acabas de leer la última parte del artículo 21, que habla de la necesidad
de establecer políticas sanitarias públicas y que si no se cumplen se puede recurrir incluso al auxilio de la fuerza pública. Sí. Nunca pensamos que podíamos imaginar en el año 86 que íbamos a tener una pandemia como la del COVID-19, sí, donde se dispuso por la autoridad política nacional y por la provincial el aislamiento preventivo y obligatorio. No podíamos salir, no podíamos exponernos a la transmisión del virus, y se dispuso inclusive centralizar a partir de la prestación del servicio en forma estatal, y cuando fue insuficiente se recurrió a clínicas privadas, pero donde los pacientes iban derivados y por instrucción, disposición y afrontando los costos por parte del Estado provincial y nacional. Entonces, para mí de verdad el artículo 21 tiene que quedar como está. Sin perjuicio de eso, yo como abogada tengo que decir que el artículo 2, inciso C de la ley de reforma, permite que a través de la incorporación, porque esa es la palabra, dice incorporar nuevos derechos, declaraciones y garantías, la verdad que es como abrir una puerta que a mí me parece que no corresponde, que no la deberíamos abrir, y confío en el buen criterio de los convencionales constituyentes en que no solo no van a tocar el artículo 21, y si van a incorporar mayores derechos con mayores responsabilidades por parte del Estado, como primero obligado a la salud, sean estos derechos que nosotros a nivel nacional los tenemos en distintas leyes, ¿no? El derecho del paciente, el derecho a la confidencialidad de los datos, el derecho a la cobertura íntegra, y todos estos derechos que el plan de vacunación, etcétera, etcétera, todos estos derechos que nos garantizan el mejor acceso a la salud, que es un derecho humano esencial. Sí, por supuesto, pero también veo en esta ley, la 6.603 del año pasado, que el artículo 22 sí está mencionado explícitamente. Y hoy entendemos claramente de que contar con un ambiente sano también implica garantizar el acceso a la salud de las personas. En este caso, ¿cuál es su opinión respecto a la modificación de este artículo que a mí, por lo personal, me parece llamativo que en la década del 80, cuando recién se estaba empezando a hablar sobre el cambio climático, el ambiente y su cuidado y demás, ya en nuestra Constitución haya quedado reflejado? Así es, un modernismo, se han anticipado los convencionales constituyentes del 86 a tantos temas. Acá es otra circunstancia particular, ¿no? Nosotros tenemos ya receptado en la Constitución provincial nuestro derecho al mejor ambiente, no solo al ambiente sano, sino que además, dependiendo de circunstancias culturales, económicas y demás, nosotros tenemos derecho a eso. Además, a nivel nacional, nosotros, porque en la Constitución Nacional está previsto el derecho al ambiente en el artículo 41. Pero a nivel nacional tenemos una ley de presupuestos mínimos ambientales que establece un piso. Pero a partir de ese piso, que serían unos derechos esenciales básicos, cualquier provincia puede legislar sobre ambiente partiendo del piso que tenemos como protección a nivel nacional, aumentándolo, mejorándolo. ¿Con esto qué quiero decir? Que si hay requisitos que cumplir según la reglamentación nacional, la provincia podría ser todavía más rigurosa respecto de esos requisitos, garantizando el derecho al ambiente. Bueno, no es lo que ha estado pasando en nuestra provincia. Sabemos que se han sucedido muchísimos, y es más, están permanentemente vigentes los reclamos de las comunidades aborígenes respecto de la exploración, cateo y explotación que se hace en busca de minerales y que les afecta no solo su ambiente, recursos, porque les afecta el acceso al agua, de lo que viven, la siembra y el cultivo de lo que viven, y además y que el reclamo permanente que escuchamos por parte de estas comunidades es que no se respeta un artículo que garantiza el convenio 169 de la OIT, y es la consulta previa, libre e informada. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos acá colisión de dos derechos, pero no de un derecho individual de una sola persona, por un lado, y un derecho colectivo
representado por el Estado, por el otro. Acá hablamos de comunidades preexistentes que tienen derecho a seguir viviendo como viven hace 500 años, que tienen derecho a que se les mejore sus condiciones de vida, no a que se las agrave. Y entonces por ahí, si la disposición de la ley provincial que habla de modificar el artículo 22 significa incorporar la normativa nacional que garantiza determinados derechos, nosotros podríamos seguir invocando acá en Jujuy, aunque no tuviéramos esta modificación, la normativa nacional. Pero si se la incorporan en la Constitución, muchísimo mejor, por supuesto. Eso sí sería una verdadera incorporación de derechos. Porque nosotros lo que tenemos es que por tratados internacionales tenemos garantizado un sistema que se llama progresividad de derechos. ¿Esto qué significa? Que los derechos que tenemos hoy no son estáticos. No es que van a ser los mismos derechos que van a tener los argentinos dentro de 40 años. No. La progresividad de derechos lo que hace es garantizar que cada vez vamos a tener no solo mejores derechos, sino que cada vez más argentinos, y en este caso más jujeños, puedan acceder a esos derechos. Hoy tenemos gente en Jujuy que no tiene acceso al agua potable ni a las cloacas. Bueno, lo que se prevé entonces es que garantizamos esos derechos mínimos esenciales, la mayor accesibilidad a los servicios públicos, y esto significa que dentro de 10 años, dentro de 20 años, va a haber muchos más jujeños que tengan el acceso a esos servicios públicos. Con el ambiente pasa lo mismo. Ojalá que la modificación se traduzca en la incorporación de la normativa que rige a nivel nacional. Sí. Pero si no se hiciera, igual está vigente la ley de presupuestos mínimos ambientales y la provincia de Jujuy no va a poder legislar en contra de eso. Esto es muy importante. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la provincia de Jujuy, por más que se pretenda y se invoque cambiar la matriz productiva, avanzar en proyectos de exploración y demás, que no voy a discutir las ventajas económicas que eso significa para todos, y lo que sí no va a poder hacer ni esta convención constituyente, ni posteriormente un juez al que se someta a consideración esta colisión aparente de derechos, es disponer que en la provincia de Jujuy hay una legislación distinta a la nacional. Claro. Reitero, las disposiciones nacionales sobre ambiente son un piso, por eso se llama Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, mínimos. Lo que sí puede hacer la provincia de Jujuy es defender con mayor énfasis el ambiente, incorporando mayores requisitos o mayores controles o entes de contralor que puedan eventualmente defender los derechos, ¿no? Especialmente el tema del agua. Sí, por supuesto que sí. Ahora que leo con atención los artículos y los incisos de, por ejemplo, el artículo 22, donde dice eliminar y evitar, ejerciendo una efectiva vigilancia y fiscalización, todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y en general todo aquello que de algún modo afecte o pudiera afectar el entorno de sus pobladores y de la comunidad. También veía el día de ayer en Infobae que la Corte Suprema, por ejemplo, convocó una audiencia pública en un caso de contaminación sobre el Parque Nacional Calilegua, ¿no? Qué importante hubiese sido que se cumpla con este artículo para impedir un posible daño ambiental, pero bueno, casos de contaminación ambiental en la provincia tenemos y con el testimonio de sus comunidades y ahora lo que pasa en la discusión del litio también, digamos, ¿no? Por más que sabemos que el litio lo necesitamos porque hoy mi celular y esta nota no la podremos estar haciendo si no fuese por las baterías y demás. Pero bueno, si a qué costo, digamos, sería la pregunta, y si es que esto no viola, por ejemplo, hoy ya el artículo 22 y lo que podría venir con la reforma. Así es, totalmente. Increíble si nos ponemos a pensar que en el año 86 en Jujuy se dispuso eso respecto de la protección del ambiente y hoy nos encontramos con que no tenemos nosotros un organismo que controle y verifique no solo la no contaminación del agua. Hoy no sabemos cuánta agua colectan las distintas explotaciones mineras y si están pagando por esa agua lo que corresponde, porque eso también significaría ingresos para el erario público. Entonces, de verdad, reitero, la preocupación está, somos abogados, sabemos qué es lo que tenemos legislado, pero no sabemos qué es lo que va a salir de la Convención Constituyente, porque no tienen a priori un proyecto, por lo menos no lo tienen
algunos convencionales constituyentes con los que hemos podido entrevistarnos, hablar, coincidir en algunos aspectos inclusive. Aparentemente sí existiría por parte del oficialismo algún proyecto a partir del cual se pueda discutir todos estos temas. Reitero que se va a hacer en las comisiones porque esa es la modalidad de trabajo. Pero bueno, sería tan bueno que supiéramos antes qué es lo que se va a tratar o cómo está redactada la cláusula que va a venir, las cláusulas o el artículo que va a reemplazar a lo que hoy sabemos que dice el artículo 22 y que no se estuvo cumpliendo. Por eso es la preocupación. ¿Qué es lo que va a salir de la Convención Constituyente? El artículo 22 ya está dispuesto que se reforme. Bueno, los convencionales, reitero, pueden decidir no. Sin perjuicio de lo que dispone la ley, pueden decir no, el artículo 22 queda como está. O pueden decir, no solo queda como está, sino que además le agregamos 2, 3, 4 incisos, los que hagan falta, para aumentar los controles, etcétera, etcétera. O pueden aparecer con otra redacción de otro tipo, con otras prioridades, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Porque la verdad que no hace falta que digamos que el daño ambiental afecta a todos. Esto lo prevé la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que inclusive en forma muy moderna, que fue comentado en la Argentina, que preveía el daño punitivo, pero en forma anticipada. Esto que teníamos con una legislación ambiental que decía, tiene que existir el daño, después se planteó que se continúe produciendo, pero además para remediar. Bueno, no, nosotros tenemos una ley nacional que dice, ante la sola amenaza o posibilidad de un daño por contaminación ambiental, el juez está facultado para impedir y suspender cualquier exploración, explotación, etcétera, cuando el juez tenga el convencimiento mediante los estudios de impacto ambiental y de los peritos que designe, que no se va a producir ese daño o que producido se va a poder remediar la situación o volver las circunstancias estas, hechos que cualquier intervención en el ambiente produce una modificación. Ahora, lo que se trata es de evitar el daño, se trata de evitar la contaminación. Y entonces, si el juez se convence de que no va a haber contaminación o de que va a haber, pero se la puede remediar, puede autorizar que esa explotación siga. Si no, nosotros ante la sola posibilidad de que se produzca un daño, tenemos una legislación que permite impedir que se avance con esta actividad, reitero, miedo, para producir el daño, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ojalá entonces que, por ejemplo, yo pienso ahora, ¿no? Si tendríamos que ampliar en cuanto al derecho al ambiente, bueno, por ejemplo, que ante cualquier acción del Estado, de los particulares, de los privados, que haya evaluación de impacto ambiental de todo, abrir un barrio nuevo, una cuadra nueva, un edificio, un montón de cosas, porque hoy cada cosa que hace el ser humano impacta en el ambiente, entonces, bueno, poder ir innovando y agregar todo basado en la evidencia, todo lo que hoy sabemos sobre cambio climático, bueno, eso yo escuché inclusive que el gobernador lo mencionó, bueno, sería interesante, pero bueno, igualmente necesitamos verlo y poder discutirlo y a partir de esto que haya una participación también a nivel social y de gente que trabaja en estos temas, que son los que mejor saben sobre ambiente, salud, seguridad y tantos otros temas que seguramente se van a estar discutiendo en estos días. Y la nota, la verdad que la queríamos plantear, doctora, justamente para esto, para ver que esta reforma de la Constitución no habla solamente de el cargo del gobernador, cuánto va a durar, si va a haber renovación o no, sino que también va a estos otros derechos y que también está bueno que la comunidad participe y opine sobre estos temas. Totalmente de acuerdo, así es. Estamos todos expectantes a ver qué es lo que va a ir surgiendo y coincidimos con lo más importante es la participación. Ojalá los convencionales escuchen a los que saben, como en todo, porque en cualquier circunstancia que se trate de legislar, y más en este caso que estamos previendo una constitución que va a reconocer los derechos de las generaciones futuras, porque la Constitución no se cambia cada 5 años, se hace para el futuro y para mucho tiempo. Bueno, ojalá que escuchen a los que saben y con el mejor asesoramiento sancionen las normas que los jujeños de verdad necesitamos.